por estarnos acompañando el día de hoy en este recorrido que vamos a hacer, sobre los fondos de capital de riesgo, en qué consisten estos instrumentos y por qué creemos nosotros desde el Ministerio de Economía, desde Grupo Mutual y desde FCS que se convierten realmente en una alternativa muy importante para el financiamiento de las empresas. Solo para confirmar, quisiera saber si están viendo la presentación ya. Sí, se está viendo la Sí, presentación. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Primero un breve repaso de quiénes somos. Aquí pediría la ayuda de don Edwin Rojas, gerente general de Mutual Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, para que nos pueda contar muy brevemente, ¿verdad?, quién es Grupo Mutual y algunos rasgos generales de su actividad. Muy buenos días. Bueno, para Grupo Mutual es muy importante pues este proceso de divulgación y bueno, ¿y qué es Grupo Mutual? ¿Quiénes somos? Bueno, Grupo Mutual está compuesto por 876 colaboradores, es uno de los conglomerados financieros pues más importantes de Costa Rica y posee subsidiarias que respaldan pues también esa participación en los distintos nichos de mercado, como lo es un puesto de bolsa, una sociedad corredora de seguros, como lo es Mutual Seguros, Mutual Fondos de Inversión, pues acá representado también, y Mutual Leasing. El Grupo Mutual, pues, posee activos por 852.000 millones, por un patrimonio de 69.000 millones y pues las utilidades para el 2020 fue de 2.746 millones en un crecimiento constante y que lo consolida pues como una empresa de potencial a nivel financiero nacional en los diferentes nichos de mercado. El Grupo Mutual pues se enfoca principalmente en lo que es ahorro, crédito e inversión, fomentando pues el mayor número de soluciones habitacionales para desarrollar al país en esta área y también en servicios complementarios para pymes, créditos para pymes, lo que es también la línea de bienestar familiar, créditos fiduciarios y pues se enfoca en justamente dar esas soluciones financieras que se necesita tanto para las familias y las empresas a nivel nacional, fomentando por supuesto el ahorro y la inversión. Así que muchísimas gracias y de parte de Grupo Mutual y Mutual Sociedad de Fondos de Inversión, pues les deseamos pues una sesión que sea de gran ayuda en cuanto a la información pues que se va a brindar sobre estas opciones innovadoras que se están desarrollando. Muchísimas gracias, Edwin. Bueno, de parte nuestra, les contamos que FCS Capital es una empresa que desarrolla actividades en 3 diferentes áreas. Somos una empresa que brinda asesoría económica a través de su división de análisis y estrategia, donde proveemos insumos a las empresas para su proceso de toma de decisiones. Tenemos un área de gestión patrimonial, donde procuramos brindar asesoría a aquellas personas que tienen recursos para invertir o para ahorrar. Y luego el área de finanzas corporativas, que es aquella en la que brindamos apoyo a las empresas que requieren recursos para atender diferentes necesidades en su negocio, o también tenemos que ver dentro de esta división con actividades propias de compras y ventas de empresas y también pues con diagnósticos financieros de compañías cuando son requeridos. Ambas empresas, como ustedes pueden ver, somos empresas que tenemos una amplia experiencia en el mercado financiero y por eso hemos decidido constituir una alianza para trabajar de manera conjunta en un proceso de inscripción y registro ante la Superintendencia de Valores de 2 fondos de capital de riesgo. En esta presentación nosotros vamos a ver generalidades, qué son los fondos de capital de riesgo, cómo funcionan, cómo las empresas pueden sacar provecho de esta figura
y esperamos que no sean los nuestros los únicos 2 fondos de capital de riesgo que vayan haciendo aparición en el mercado financiero nacional, sino que este sea realmente el inicio de un proceso que nos permita contar con muchos fondos especializados en empresas de diferentes sectores o especializados por el tamaño de las empresas, y eso es una de las características muy importantes que vamos a revisar en esta presentación, que pueden haber una gran diversidad de fondos de capital de riesgo con diferentes características entre sí. Como les decíamos y hemos venido repitiendo, los fondos de capital de riesgo son una alternativa para el financiamiento de las empresas, así como recientemente hemos estado escuchando del Fondo de Avales y Garantías, que todavía se encuentra en proceso de discusión en la Asamblea Legislativa y que esperamos que pueda ser una realidad en el corto plazo. Hemos escuchado también de que el Banco Central de Costa Rica puso a disposición de las entidades bancarias una cantidad muy importante de recursos que han permitido que algunos bancos reestructuren operaciones financieras crediticias actuales, otorgando mayores plazos, otorgando una reducción en las cuotas, menores tasas de interés, a efectos de que las empresas puedan adecuar su flujo de caja a la atención de las diferentes operaciones de crédito. Tenemos también, evidentemente, los créditos bancarios como otra alternativa con la que cuentan las empresas para atender sus obligaciones. Adicionalmente a eso, ¿verdad? Algunas empresas, sobre todo las más grandes, pueden contar con acceso a recursos de entidades multilaterales internacionales que también buscan cómo invertir en empresas que reúnen ciertas características. También han escuchado ustedes acerca de la posibilidad de tener acceso a recursos del sistema de banca para el desarrollo. Para tener acceso a recursos del sistema de banca para el desarrollo, pues claramente las empresas deben calificar como pymes. Entonces, en medio de esta suma de diferentes opciones o alternativas de financiamiento, emerge una más, los fondos de inversión de capital de riesgo, como una nueva alternativa de financiamiento para las empresas en el país. De acuerdo con la experiencia que se ha visto en otros países, los fondos de capital de riesgo se convierten en dinamizadores de las economías por varias razones. En primer lugar, y una de las que más nos preocupa en este contexto de pandemia en que nos encontramos, yo nada más quería hacer un recordatorio para que por favor podamos mantener los micrófonos apagados, silenciados, para que el sonido pues sea mejor para todos. Muchas gracias. Entonces, uno de los principales elementos en los que apoyan estos fondos es justamente la creación de puestos de trabajo y en la protección de los empleos actuales. Si una compañía no cuenta con recursos para atender sus necesidades de capital de trabajo, porque evidentemente su actividad ha disminuido, pues es muy difícil que se pueda mantener en operación. Con la incorporación de los fondos de capital de riesgo apoyando a las empresas, podría darse evidentemente, ¿verdad?, un apoyo y protección a puestos actuales de trabajo con que cuentan empresas y por qué no pensar en creación de nuevos puestos de empleo. Los fondos de capital de riesgo se convierten también en un impulso al crecimiento económico, ¿verdad? Porque los recursos apoyan la innovación y la productividad en las empresas, no solo apoyan el capital de trabajo, sino que también estos recursos se pueden utilizar para atender nuevas inversiones que tengan prevista realizar las empresas, que esas inversiones mejoren su productividad, mejoren su capacidad de generar bienes y servicios y en consecuencia la economía como un todo se ve fortalecida. Se convierten en una alternativa al financiamiento del sector empresarial como ya vimos y además los fondos de capital de riesgo tienen una característica muy importante y es que no solo inyectan recursos a las empresas, sino que los van a apoyar en gestiones administrativas y en gestiones estratégicas, lo que fortalece el buen gobierno en las empresas. ¿Qué se entiende por un fondo de capital de riesgo? ¿Qué son los fondos de capital de riesgo, verdad? Y aquí me parece que hay una definición importante que deberíamos ponerle mucha atención porque es base para todo lo que estamos conversando. Los fondos de capital de riesgo, ¿verdad?, constituyen un patrimonio, que hay una primera palabra importante, ¿verdad?, un patrimonio independiente que administra una sociedad administradora de fondos de inversión, en nuestro caso Mutual Safi, como hemos hablado, bajo la figura de un gestor especializado, donde participa justamente FCS como gestor, en el caso de estos fondos, por cuenta y riesgo del inversionista y cuyo objetivo primordial
es invertir en valores, activos o instrumentos financieros de empresas promovidas. Es decir, el fondo de inversión de capital de riesgo se conforma por recursos, por dinero que aportan inversionistas. Los inversionistas aportan este dinero a un fondo. El fondo es regulado por la Superintendencia General de Valores y el fondo toma estos recursos y empieza a canalizarlo hacia diferentes empresas que de acuerdo con la normativa se llaman empresas promovidas. Estas empresas no necesitan pasar por el proceso de registro e inscripción ante la Superintendencia de Valores porque el único que debe estar registrado es el fondo. El fondo sí tiene que hacer esa tarea de registro, así que es un mecanismo debidamente supervisado, regulado. Hay otros países donde los fondos de capital de riesgo no operan bajo el contexto de la supervisión, los nuestros sí, y eso es una cosa muy importante porque va a permitir que ciertos inversionistas que son muy grandes, como los fondos de pensiones, puedan destinar o canalizar una parte de sus recursos para invertir en este tipo de instrumentos. Entonces, repasemos, los inversionistas aportan dinero al fondo, el fondo, que es un instrumento regulado, usa ese dinero para invertirlo en créditos, en bonos o en acciones de una cantidad importante de empresas que pertenecen o que podrían pertenecer a diferentes sectores de la economía. Estas empresas pueden ser emprendimientos, pueden ser empresas pequeñas, pueden ser empresas medianas, pueden ser empresas solo del sector tecnología, por ejemplo, pueden ser empresas solo del sector turismo, pueden ser empresas solo del sector comercial o pueden ser empresas de diferentes sectores de la actividad económica. En esta alianza entre Grupo Mutual y FCS, nosotros vamos a desarrollar dos fondos de capital de riesgo, uno que va a estar especializado en empresas del sector turismo y otro que va a invertir en empresas de cualquier sector de la actividad económica, pero que deben cumplir algunos requisitos de los que vamos a conversar un poquito más adelante. ¿Cuáles son entonces los participantes en estos fondos de inversión de capital de riesgo? Bueno, fundamentalmente tenemos dos actores muy importantes. De un lado, los inversionistas. La normativa establece que los inversionistas que pueden colocar su dinero en estos fondos de inversión deben cumplir con el perfil de lo que se denomina inversionistas profesionales. ¿Quiénes son los inversionistas profesionales? Aquellas personas físicas o jurídicas que poseen la capacidad para lidiar y gestionar los riesgos propios a inversiones de este tipo, que no son inversiones sencillas, ¿verdad? No es lo mismo que comprar un certificado de depósito a plazo de Grupo Mutual, que es una inversión con un riesgo muy bajito, o comprar un bono del Banco Central de Costa Rica o del Banco Nacional, que son inversiones también con un nivel de riesgo muy bajito, sino que aquí la persona invierte en un fondo que está manejando a su vez inversiones en diferentes tipos de empresas. Entonces realmente requiere un conocimiento y una capacidad para entender la inversión que se está realizando que no está al alcance de cualquier tipo de inversionista. Se les llama entonces inversionistas profesionales, los que pueden invertir aquí, y es una responsabilidad de la SAFI, de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, hacerle una valoración al cliente, al inversionista, para ver si cumple pues realmente con esa característica de inversionista profesional. Usualmente las inversiones mínimas en este tipo de fondos andan alrededor de los $50,000, es decir, la persona que quiere aspirar a colocar su dinero en un fondo de este tipo, ¿verdad? Normalmente debe invertir al menos $50,000, ¿verdad? Eso es lo que se establece como un promedio en fondos de este tipo. Y del otro lado están las empresas, y ahí es donde justamente entran diferentes sectores de la actividad económica y empresarios como podrían ser ustedes, ¿verdad? Donde, por lo menos para el caso específico de los fondos de inversión en los que nosotros vamos a estar trabajando para registrarlos ante Sugeval, ojalá antes de que termine el mes de julio, para ya tenerlos captando recursos del público e invirtiendo en empresas en el tercer trimestre de este año, vamos a buscar empresas con algunas características importantes. Empresas que tengan un modelo de negocios consolidado, es decir, que no sean empresas que están apenas en estos días desarrollando sus primeras armas, sino que tengan empresas que tengan algún tiempo ya de estar desarrollando una actividad empresarial, de tal manera que se pueda evidenciar que hay un saber hacer comprobado, que hay un conocimiento en la actividad en la que se está participando que es importante.
que sea empresas que hayan decidido adoptar algunos principios de buen gobierno corporativo, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con ningún problema para revelar información financiera, información sobre el rumbo estratégico de la compañía, clientes principales, proveedores principales, es decir, debe prevalecer una cultura de transparencia que la va a requerir el fondo a la hora de eventualmente escogerla como empresa a la cual invertir. Evidentemente tiene que cumplir con los criterios definidos por la normativa costarricense para una pyme. Acordémonos que estos criterios, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad?, están muy bien definidos por parte de la normativa, y en esta filmina, que pareciera muy complicada, pero voy a tratar de que no lo sea, quedan bien evidenciados cuáles son realmente esos criterios, tanto para las empresas en el sector industrial, en el sector comercio o en el sector servicios. La normativa define que para calificar como pyme hay 3 variables relevantes. Esta primera tiene que ver con el número de empleados. Sí, entonces yo espero que por ahí a septiembre, que ya abren las fronteras con Estados Unidos, ya vuelva la cosa más a la normalidad. Tenemos un micrófono abierto. Ya Ojalá nos puedan normal, ayudar, por favor, a ponerlo en... Ya, muchas gracias. Gracias. Entonces, uno de los primeros requisitos tiene que ver con número de empleados. Un segundo requisito tiene que ver con las ventas anuales que haya generado la empresa durante el último periodo fiscal. Y un tercer requisito tiene que ver con los activos netos de las empresas. Estas sumas o estos montos que aparecen en color azul son los montos máximos que establece la normativa a efectos de que las empresas califiquen como pymes en cualquiera de los sectores. Es decir, no más de 100 trabajadores, ingresos en el último periodo fiscal no más de 3.500 millones de colones y activos netos que anden entre los 1.300 en el sector industria a los 2.200 en los sectores comercio y servicios. Entonces, el puntaje obtenido o el valor que cada empresa muestre para estas 3 variables permite generar un resultado, y a partir de ese resultado, en el tanto en que esté por debajo de 100, pues vamos a tener empresas que califiquen realmente como pequeña o mediana empresa. Les decía ahora que el fondo puede canalizar recursos hacia las empresas a partir de diferentes tipos de instrumentos, ¿verdad? El fondo puede desde otorgarle un crédito a la empresa hasta comprar acciones comunes de las empresas. Y en el intermedio hay muchas posibilidades: bonos, deuda subordinada, bonos convertibles en acciones, acciones preferentes. Pero lo que queremos mostrarles aquí es que hay realmente todo un espectro, ¿verdad?, con 2 extremos, desde un crédito hasta acciones comunes, en los que el fondo puede realmente, o a través de los cuales el fondo puede materializar su inversión en las diferentes compañías. Es muy importante que pensemos y que valoremos el tema de la posibilidad de invertir en acciones comunes, porque realmente hemos estado acostumbrados a que las empresas se financian a través de deuda, y realmente, ¿verdad?, ya sea porque ya la empresa tiene un nivel de deuda importante o porque no tiene garantías adicionales que ofrecer, la posibilidad de financiarse a través de colocación de acciones puede ser un elemento muy valioso para las empresas de este país, como una vía incluso para no generar presión sobre el flujo de caja. Cuando alguien invierte en el capital de una empresa, la plata no hay que devolvérsela en un plazo determinado, no hay que generarle intereses periódicos, no hay que pensar en amortizaciones, sino que realmente la persona quiere comprar una parte del negocio con la idea de que a lo largo del tiempo genere valor, después poder venderlo y a partir de ahí generar una rentabilidad o una utilidad atractiva. Este tipo de inversionistas, como los fondos de capital de riesgo, buscan mayoritariamente inversiones de este tipo, ¿verdad?, donde justamente se puede aspirar a tener rentabilidades mucho más atractivas, evidentemente asumiendo mayores riesgos. Entonces, en resumen, las empresas enfrentan necesidad de recursos para capital de trabajo y nuevas inversiones. Muchas empresas ya tienen un alto nivel de endeudamiento. La crisis ha estresado el flujo de caja de las empresas y en consecuencia dificulta aún más la atención de las obligaciones financieras que se han contraído. Es por eso que para atender nuevas necesidades en capital de trabajo o en nuevas inversiones,
la posibilidad de contar con aportes de capital de inversionistas como los fondos de capital de riesgo o estructuras de deuda, pero que sean suficientemente flexibles, se convierte realmente en un atractivo importante para las empresas en el país. Los fondos de capital de riesgo se convierten en un aliado del sistema bancario, ¿verdad? Y alguien podría decir, ¿por qué un aliado si más bien compiten, ¿verdad?, con los bancos en el otorgamiento de fondos a las empresas? Bueno, un aliado porque un banco va a ver con muy buenos ojos cuando un fondo entra como inversionista en una empresa, porque el fondo para ingresar debió haber hecho una revisión de la situación general de la empresa y si entró es porque vio cosas más positivas que negativas dentro de la estructura de esa empresa. Además, como el fondo aporta dinero, eso a los bancos les va a hacer mucha gracia porque puede ser una señal de que las empresas van a estar en mejor capacidad de atender las obligaciones financieras de la compañía, incluidas, por supuesto, aquellas que el banco o los bancos en cuestión hayan brindado. Los fondos de inversión de capital de riesgo, bajo la modalidad que se aprobaron en Costa Rica, de que son instrumentos regulados, van a permitir también atraer inversión extranjera, ¿verdad? Van a haber inversionistas extranjeros que van a querer invertir en ese tipo de fondos de inversión por el hecho justamente de ser regulados. Estos fondos de inversión muchas veces también establecen algunos requisitos para invertir en las empresas y algunos de esos requisitos tienen que ver con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Es decir, buscan invertir en empresas que hayan mostrado preocupación por tener buenas prácticas ambientales, buenas prácticas de preservación de recursos naturales o de reducir sus niveles de contaminación producto de su actividad empresarial, o temas sociales, es decir, empresas que de alguna manera tengan alguna ayuda sobre la comunidad, o empresas que promuevan el empleo femenino, o empresas que se instalen en zonas donde hay problemáticas de desempleo significativas. Ese tipo de elementos pueden sumar puntos, por llamarlo de alguna forma, para que un fondo de capital de riesgo se decida a invertir en una de esas empresas. En resumen, los fondos de capital de riesgo inyectan recursos, pero además se involucran en la gestión. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de crear valor. ¿Y por qué les interesa crear valor? Bueno, porque los fondos de capital de riesgo son inversionistas y como inversionistas buscan realmente una retribución adecuada por el riesgo que asumen a la hora de entregar recursos que sean invertidos en empresas. ¿Qué tipo de actividades en la parte de involucramiento y gestión podrían desarrollar o querer desarrollar los fondos de capital de riesgo? Son varias, ¿verdad? En primer lugar, podrían asesorar a la administración de la empresa, porque el fondo de capital de riesgos dentro de su equipo de trabajo cuenta con con personas con experiencia en diferentes tipos de empresas y sectores. De ahí que puede querer tener una labor de apoyo o de asesoría a la administración de la empresa. Como les decía hace un rato, la llegada de estos inversionistas representa para la empresa fortalecer su credibilidad ante terceros, los proveedores, los clientes, los acreedores, reguladores, si hubiera reguladores, van a ver incrementada su confianza en la empresa, su credibilidad en la empresa, producto de la llegada de este tipo de fondos. Adicionalmente a eso, el fondo posiblemente quiera tener por lo menos un campito en la junta directiva, ¿verdad? Y si no hay junta directiva, pues hay que crear una junta directiva, ¿verdad? Eso es parte del buen gobierno corporativo y el fondo va a querer tener por lo menos una silla, una representación en esa junta directiva donde va a tener voz y voto. Los fondos van a ayudar cuando se requiera a atraer talento, ¿verdad? Algunos puestos, algunas personas que puedan resultar claves para el desempeño del negocio, ¿verdad? Van a tener mucho que decir también para poder llevar algún recurso que sea clave. Cuando se trate de incorporar en nuevos productos, cuando se trate de ingresar a nuevos mercados, esa experiencia de los fondos de capital de riesgo puede ser muy importante. Cuando una empresa que ha ido creciendo se dé cuenta de que es muy difícil seguir creciendo únicamente a través de tener más clientes o incursionar en nuevos mercados, sino que considere que hay que comprar alguna otra empresa para acelerar ese proceso de crecimiento, bueno, la voz y la experiencia de los fondos de capital de riesgo pueden ser particularmente importantes. Este tema de gobierno corporativo es muy importante, ¿verdad? Como les decía, desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Desde ese apoyo que brinda la dirección estratégica de la empresa, además
al cumplimiento de la normativa que rige la actividad en que participa la empresa, la relación entre los diferentes órganos, entre la junta directiva, la gerencia general, las jefaturas, las asambleas de socios. Fortalece también todo lo que tiene que ver con mecanismos de control, sobre todo para asegurarse de que el plan estratégico sea una realidad y se cumpla. Bueno, ahí los fondos van a tener un papel muy importante que cumplir o que desempeñar. ¿Cómo logra el fondo que la empresa asuma esos compromisos? Bueno, en el acuerdo de accionistas que se debe firmar al principio. Cuando el fondo va a invertir a través de capital, ¿verdad? El fondo va a requerir que se complete, que se firme un acuerdo de accionistas donde la empresa se comprometa realmente, ¿verdad? Con una serie de pautas o de lineamientos que son muy importantes para el fondo, y el acuerdo de accionistas es el documento donde eso va a quedar plasmado. Incluso en ese acuerdo de accionistas se va a establecer cómo se van a resolver las diferencias sobre puntos de vista o sobre decisiones que surjan en el día a día, cómo se van a resolver cuando el fondo no está de acuerdo con los otros socios. Ahí debe quedar plasmado también cuál vehículo, que posiblemente sea una cláusula arbitral, se va a utilizar para atender esos requerimientos. Los fondos de inversión de capital de riesgo tienen 4 etapas. En su vida, ¿verdad?, que normalmente puede andar entre los 10 y los 12 años, los fondos van a pasar a través de 4 etapas. La primera, muy importante, es conseguir la plata. Conseguir la plata entre aquellos inversionistas profesionales, como aprendimos ya, que tengan realmente los requisitos en materia de conocimiento, en materia de información, para poder saber realmente, ¿verdad?, los riesgos que están asumiendo. Entonces, es muy importante esta primera etapa, donde lo que se dice es que se formalizan compromisos de inversión. Es decir, yo voy a la operadora de pensiones del Banco Nacional y procuro que la operadora de pensiones del Banco Nacional comprometa recursos hablemos de una suma de $5 millones para invertir en un fondo de capital de riesgo. Si la operadora de pensiones del Banco Nacional formaliza un compromiso de inversión de $5 millones, va a ir haciendo los desembolsos conforme el fondo haya logrado identificar las empresas para invertir. Es decir, conforme el fondo sea capaz de pasar de la etapa 1 a la etapa 2. La etapa 2 es la etapa de búsqueda de empresas, de hacer el estudio y la revisión, la valoración de las compañías, negociar con los dueños y llevar a cabo la inversión. Cuando se materializa la inversión, el fondo va a ir, en este caso, a la operadora de pensiones del Banco Nacional y le va a decir, ahora sí, ocupo que de esos $5 millones me desembolse X suma de dinero porque necesito ya materializar las primeras inversiones. Buenos días. Yo no estoy escuchando. No sé si soy solo yo. Sí, muchas gracias. Ya iba a mencionar que se estaba perdiendo el audio. Yo tampoco. Ya, listo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, quedamos en manejo y monitoreo. Exacto. Entonces, una vez que la empresa o las dos empresas se incorporan al portafolio del fondo, es decir, que el fondo adquiere una participación en el capital de esas compañías o invierte en bonos o invierte en crédito de la empresa, la modalidad que se haya definido, entonces viene una etapa muy importante que es darle seguimiento a esa empresa. ¿Darle seguimiento con qué propósito? Bueno, con el propósito de que se materialice una expectativa de aumento de valor que tiene el fondo, o una expectativa de que las cosas se vayan haciendo cada vez mejor, que la empresa vaya creciendo, que se vaya fortaleciendo con los recursos que recibió, con la asesoría que va a recibir por parte del fondo. Eso es muy importante porque, como les decía desde el principio, el fondo es un inversionista. No perdamos de vista eso que es tan relevante, de que el fondo quiere ganar plata. Ganar plata no para sí mismo, ¿verdad? Ganar plata para los inversionistas que le han confiado recursos para que los invierta.
Entonces el fondo tiene que ir haciendo una revisión exhaustiva del desempeño que vayan mostrando las empresas en las que invierte. Eso significa que las empresas tendrán que preparar reportes periódicos. Las empresas tendrán que someterse de manera transparente a revelar cualquier información que el fondo quiera pedir sobre temas relevantes del negocio que aseguren que el fondo pueda o recibir la plata de vuelta junto a los intereses en caso de que invierta en un crédito o en bonos, o que realmente la participación, la inversión que el fondo realizó en acciones de la empresa vaya aumentando de precio, ¿verdad? De tal manera que en el futuro el fondo pueda ingresar a la cuarta etapa, que es la etapa de cierre. La etapa de cierre se logra cuando el fondo logra salirse de todas las inversiones que realizó. En el caso de que sea un crédito o una emisión de bonos, pues es muy fácil, ¿verdad? Todo el panorama o toda esta historia se acaba cuando la empresa termina de pagar los intereses y el principal de la inversión que el fondo haya realizado. Y si es en el caso de una acción, cuando el fondo logra vender las acciones de esa empresa. ¿Cómo podría vendérselas? ¿O a quién podría vender esas acciones del fondo en el futuro? Bueno, se las podría vender a los socios originales, se las podría vender a otro fondo de inversión de capital de riesgo, tanto local como internacional, se la podría vender a un inversionista estratégico que tenga que tenga interés o intención de invertir su dinero en una empresa en X sector. Se la podría vender a empleados de la empresa, es decir, hay diferentes posibilidades para que el fondo pueda llevar a cabo el proceso de desinversión que le permita realizar el cierre del fondo, ¿verdad? La plata se le devuelve a los inversionistas cuando se hayan liquidado la totalidad de las inversiones que el fondo lleva a cabo. Tal vez un detalle importante es cuánta rentabilidad esperan generar los inversionistas que participan en este tipo de instrumentos. Bueno, eso va a depender de las características que el fondo tenga, ¿verdad? Posiblemente si un fondo solo quiere invertir en emprendimientos, el nivel de riesgo es mayor y en consecuencia el inversionista va a tener una expectativa de rendimiento mayor. Si el fondo va a invertir en empresas que están ya en una etapa un poco más madura, donde evidencian un conocimiento importante de su negocio, de su industria, pues posiblemente, ¿verdad?, no se requiere una rentabilidad tan alta, aunque siempre una rentabilidad por encima, con una prima atractiva sobre lo que podría obtener si colocara sus recursos en un bono del gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Claramente tiene que haber una compensación porque involucra un nivel de riesgo mayor. Y acordémonos que salirse de estas inversiones no es una tarea sencilla, ¿verdad? Posiblemente los inversionistas van a tener que esperar todo el plazo completo de vida del fondo para poder obtener su dinero de vuelta, más la rentabilidad que genera un portafolio de este tipo. Ya para ir concluyendo, ¿verdad? Porque me parece que tampoco queremos quitar mucho tiempo y que puede ser muy interesante abrir también un espacio para preguntas y respuestas. Aquellas empresas, ¿verdad?, que consideren que ya tienen un camino recorrido importante, que tienen una experiencia y un saber hacer, ¿verdad?, que les interesaría valorar o que se haga un estudio para valorar si son aptas para ser consideradas por fondos de capital de riesgo, particularmente por aquellos en los que vamos a estar trabajando, como les he mencionado, Grupo Mutual y FCS Finanzas Corporativas, pues entonces nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla, de tal manera que podamos tener contacto con ustedes para ver cuál es exactamente el detalle de la información que requeriríamos para hacer esa tarea de análisis y de valoración que le permita a la empresa conocer, ¿verdad?, si para el caso específico de los fondos de inversión de capital de riesgo que nosotros estamos trabajando, si podrían ser aptas. Pero de nuevo, esta presentación tiene un propósito más allá de eso, ¿verdad? El propósito es también conocer que hay una alternativa adicional al financiamiento de las empresas y que van a venir en los próximos meses y años diferentes fondos de capital de riesgo, ¿verdad?, que podrían tener políticas de inversión distintas y que puedan ayudar a que cada vez más las empresas se familiaricen con esta figura como una alternativa para su financiamiento. Hasta aquí quería yo llegar con la presentación del día de hoy, ¿verdad? De tal manera que ahora pues podamos conversar un poquito más sobre cualquier detalle sobre el cual ustedes consideren que sea relevante conversar. Entonces abriríamos un espacio para que puedan preguntar, ya sea de manera verbal o
que nos ayuden también formulando la pregunta por escrito, ¿verdad? Y de verdad es un gusto, estamos a la orden y estamos seguros de que este va a ser un primer encuentro de varios que vamos a tener para seguir explicando de qué se tratan los fondos de capital de riesgo, ¿verdad? Y cómo pueden ayudar a las empresas. Cristian Badilla, adelante, por favor. Muchas gracias. Tenía una consulta con respecto a los procesos. Actualmente, en la etapa 1, ¿cómo se encuentra este fondo? ¿Ya sobrepasó la etapa 1, ya vamos hacia la etapa 2 de búsqueda de empresas, o todavía está en una etapa de formalización? Solo como para ubicarme en el tiempo de cómo va el proceso. Gracias. Es una excelente pregunta, Cristian. Nosotros en este momento estamos en proceso de registro e inscripción ante el regulador, es decir, es una etapa que tiene una cantidad de actividades que deben desarrollarse a efectos de culminar con la aprobación y autorización por parte de la Superintendencia General de Valores, pero nosotros no podemos esperar a culminar esa etapa de aprobación por parte de la SUGEVAL para iniciar el acercamiento con las empresas y el acercamiento con los inversionistas. En primer lugar, el acercamiento con las empresas tenemos que hacerlo ya, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que hacerlo ya? Bueno, porque justamente en la tarea de revisión de información financiera y procesos de debida diligencia para considerar si una empresa es apta o no para ser sujeta de inversión por parte de los fondos de capital de riesgo requiere tiempo, ¿verdad? Y hay una cantidad de estudio relevante que hacer. Y al final, pues estoy seguro que ustedes conocen de que se requiere valorar una cantidad importante de empresas para finalmente decir cuáles reúnen requisitos para una inversión, pero no solo cuáles reúnen requisitos, porque puede ser que haya muchas que reúnan requisitos, pero al final de cuentas no se logra una negociación entre el fondo y los socios actuales de la compañía que permita materializar una inversión. Entonces, dada la complejidad que tiene asociada este proceso de inversión y de búsqueda de empresas, nosotros necesitamos desde ya llevar a cabo ese proceso de acercamiento y de identificación de potenciales candidatos para que cuando recibamos la autorización de oferta pública podamos nosotros tener ya en lista un número de empresas relevante para poder ir adelante en las formalizaciones de inversión. Ahora, con los inversionistas, es decir, con las personas que van, o los inversionistas profesionales que van a poner los recursos en ese fondo, el momento oportuno para iniciar el acercamiento con ellos, nos parece a nosotros que va a ser cuando ya estemos listos con la documentación lista para ingresar a la SUGEVAL, porque este tipo de inversionistas, cuando usted los aborda, ellos van a pedir prospecto, documentación, calificación de riesgo y una serie de elementos de información para que sus comités de inversiones y sus comités de riesgos pues, puedan hacer el trabajo. Entonces, no queremos perder efectividad en esos acercamientos con esos inversionistas, sino que queremos hacerlo cuando ya tenemos el camino avanzado de requisitos para presentarnos ante la SUGEVAL. Pero el acercamiento de empresas no podemos demorarlo y necesitamos arrancarlo ya. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí tenemos unas consultas en el chat. ¿Por qué debería buscar crédito de un fondo de inversión de capital de riesgo en lugar de una institución bancaria? ¿Tengo mejores intereses o hay alguna otra opción? Es una excelente, ¿verdad? Es una excelente pregunta de nuevo. Vamos a ver, yo creo que eso tiene varias consideraciones. Realmente una empresa debería siempre buscar una combinación de instrumentos de financiamiento entre aporte de los socios y deuda, ¿verdad? Entiéndase por deuda, crédito bancario o crédito realmente pues con terceros, dentro de los cuales incluimos alguna forma de colocación de bonos. Entonces puede ser que ya haya algunas empresas que han llegado a algún límite en materia de financiamiento a través de deuda, ya sea créditos o colocaciones de bonos, y que sea necesario valorar otras alternativas a efectos de atender necesidades de capital de trabajo o cualquier necesidad de crecimiento que tenga la compañía. Entonces puede ser que eso amerite buscar un financiamiento vía capital o colocación de colocación de acciones, que los socios se diluyan un poquito a efectos de tener acceso a esos recursos.
En otros casos, lo que puede ocurrir es que tal vez la empresa tenga espacio para financiarse vía deuda, pero resulta que no tiene garantías, ya no tiene garantías reales que aportar, y ustedes saben que en la mayoría de los bancos, para la mayoría de las operaciones de crédito, el respaldo en terrenos, el respaldo en edificio, o el respaldo en equipo, pues es fundamental para efectos de un financiamiento. Puede ser que la empresa no lo tenga o no tenga la cantidad suficiente para respaldar el crédito que requiere. Con los fondos de capital de riesgo puede haber más flexibilidad para ese tipo de estructuras. Incluso en un banco, a veces el valor de un inmueble se toma como garantía de un crédito por un porcentaje de su valor pericial, 70, 75% del valor pericial. En un fondo de capital de riesgo podría aceptar, en caso de que se requiera, una garantía por el 100% del valor pericial. ¿Verdad? Eso puede ser una garantía suficiente para una estructura de deuda en un fondo de capital de riesgo. Entonces yo creo que hay diferentes escenarios que podrían responder esa pregunta, pero todo va a depender, ¿verdad? Como les mencionaba al principio, del análisis financiero de la empresa, de su estructura actual de fondeo, de las necesidades que pretenda atender y de las posibilidades que tenga para otorgar realmente garantías. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cuáles son los beneficios que tendría para una pyme? Bueno, los beneficios que tendría para una pyme, además de contar con recursos, ¿verdad? Recursos que podrían darse en condiciones que no estresen más su flujo de caja, que ya podría estar estresado. Y cuando digo que no estresen más, es por ejemplo por las características que puede tener para una empresa financiarse a través de capital, donde la empresa sabe que no tiene que pagar ese dinero a 5 años o a 3 años ni a 10, sino que es realmente un aporte de capital, no tiene que pagar intereses, en el caso de que fueran acciones, ¿verdad? Y si fueran bonos y si fuera un crédito, pues de repente se puede hacer una estructura también más flexible, ¿verdad? Podrían ser solo intereses y el principal hasta el vencimiento, de tal manera que en el flujo de caja no haya que incorporar una amortización, ¿verdad? Que estrese un poquito más todavía la caja de la empresa. Entonces, desde el punto de vista de fondos, hay beneficios por el tipo de estructura que se puede asumir. Y desde el punto de vista cualitativo, pues hay también otros muchos beneficios, como es el hecho de que el Fondo de Capital de Riesgo tiene dentro de su equipo expertos en diferentes industrias que van a apoyar a la empresa en decisiones administrativas, en acceso a mercados, en mejorar las condiciones con los acreedores financieros en créditos que ya tenga la empresa. El fondo puede ir a negociar por la empresa mejoras en las condiciones de crédito que las compañías tienen. Adicionalmente a eso, el fondo puede ir a negociar con proveedores, el fondo puede dar apoyo para diseñar una estrategia de crecimiento de la compañía. Es decir, hay un respaldo, un aporte tanto en temas cuantitativos de fondos como en temas cualitativos. Y la suma de esas dos cosas es lo que termina generando valor a la empresa PYME. Y como última pregunta que tenemos en el chat, aquí nos indica cómo podemos conocer los posibles inversionistas. Bueno, como les decía al principio, los inversionistas en este tipo de fondos son inversionistas profesionales. Tratemos de ponerle un poquito más de detalle a este tipo de inversionistas profesionales de acuerdo con la experiencia que hemos tenido en fondos de capital de riesgo en México, Brasil, Chile, Colombia, que son los referentes en Latinoamérica en este tipo de fondos. Son fondos de pensiones. En el caso de Costa Rica tenemos 5 o 6 operadoras de pensiones importantes, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, BAC, operadora de la Caja Costarricense del Seguro Social, operadora del Banco Popular, Vida Plena, ¿verdad? Son operadoras de pensiones que en conjunto manejan más de 12.000 millones de dólares. Ya la normativa actual faculta a esos inversionistas para invertir hasta un 5% en inversiones de capital de riesgo. Eso significa que hoy podrían tener la posibilidad de invertir hasta 600 millones de dólares en este tipo de instrumentos. Evidentemente, no todas van a invertir y no todas van a agotar ese 5% de entrada, pero nos parece a nosotros que es muy importante también que ya se abrió esa puerta a nivel de normativa para que realmente los fondos de inversión los fondos de pensiones, puedan invertir en capital de riesgo. Otro inversionista muy importante es el sistema de banca para el desarrollo.
En Chile, una organización, ¿verdad?, muy similar al Sistema de Banca para el Desarrollo, que se llama Corfo, la Corporación de Fomento Económico, se ha convertido en un actor muy importante porque invierte en los fondos de capital de riesgo. Son recursos públicos que se invierten en este tipo de instrumentos, y en Costa Rica, ya en enero de este año, el Sistema de Banca para el Desarrollo aprobó unos lineamientos que permiten que por año se destinen hasta 6.000 millones de colones a la inversión en capital de riesgo. Entonces eso es muy importante porque tenemos también la puerta abierta ya del Sistema de Banca para el Desarrollo para participar. Otros inversionistas que buscan este tipo de instrumentos son entidades multilaterales como el BCIE, el BID, el Banco Mundial, que andan en búsqueda de alternativas de inversión que ayuden a los procesos de reactivación de las economías, sobre todo en esta era COVID y post-COVID. Y otro tipo de inversionistas son lo que nosotros denominamos los patrimonios familiares o family offices, como se les denomina en inglés, que son realmente inversionistas sofisticados, grupos familiares importantes que permanentemente andan buscando inversiones para colocar ahí una parte de los recursos del grupo. Entonces, ese es tal vez un poquito como el perfil de los inversionistas que nosotros deberíamos ver participando en este tipo de estructuras. Tenemos una pregunta más. ¿Un fondo de inversión de capital de riesgo es una verdadera alternativa para pymes que son tan pequeñas como de menos de 5 empleados? Bueno, eso va a depender, ¿verdad? Como les decía ahora, la normativa no restringe ningún tipo de empresa, tamaño de empresa, instrumento de inversión. La normativa es suficientemente abierta para estas cosas. Eso significa que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo fondos de inversión que invierten desde empresas muy pequeñas, emprendimientos, hasta empresas que están en una fase más consolidada y que tienen una cantidad importante de empleados, ventas o activos. En nuestros fondos de inversión, los dos que nosotros estamos en proceso de registro ante la superintendencia, lo que les mencionaba ahora al principio, ¿verdad?, es que nosotros no estamos para estos dos fondos en particular pensando en emprendimientos, sino que realmente estamos pensando en incorporar empresas que tienen ya un camino recorrido y un saber hacer que nos permita a nosotros, ¿verdad?, evidenciar que hay una estrategia que ha sido puesta a prueba y que ha funcionado como modelo de negocio. Eso con independencia de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa o con independencia de la cantidad de ventas, el monto en ventas que genera la empresa o la cantidad de activos que tenga. Lo importante es ese camino recorrido y esa trayectoria que la empresa pueda evidenciar con la información que nos pueda remitir, y que nosotros podamos estudiar. Perfecto, ya no tenemos más preguntas en el chat, así que no queda más que agradecerle a todo el mundo por participar. No sé si Andrés quiere dar unas palabras de despedida. No, yo solo me resta agradecerles en nombre del Grupo Mutual y en nombre de FCS Capital y por supuesto de nuestro gran aliado en este proceso de información a las pequeñas y medianas empresas como es el Ministerio de Economía, agradecerle realmente a todos quienes se han sumado a esta sesión. Estamos seguros de que va a ser una de varias. Quedamos a las órdenes también de Gabriela y de su equipo de trabajo para poder seguir avanzando en este proceso de divulgación de una figura que es nueva en Costa Rica, pero que tiene más de 20 años de estar siendo una alternativa de fondeo para las empresas en Latinoamérica, ni que se diga en el mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa, donde este tipo de fondos manejan billones de dólares. Costa Rica está empezando, pero creemos que realmente va a ser algo muy positivo para que las empresas lo vayan entendiendo, lo vayan estudiando y ojalá se vayan decidiendo a valorarlo como una alternativa de financiamiento. Muchas gracias y estamos a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. Saludos. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchas Saludos. gracias. Muy buena la charla. Gracias, muy amables. Saludos.